contenidos de esta presentación vamos a ver los objetivos, la definición, epidemiología, los factores asociados, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y por último, pues en una diapositiva les voy a poner toda la para esta presentación. Como conocer la definición de la enfermedad y sus posibles causas, identificar los puntos esenciales de la fisiopatología y correlacionar con el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y por último, pues es que el aprendizaje del alumno sea significativo, por lo cual deberá de ser capaz de explicarse el tema a sí mismo y a los demás. Ahora, como definición, lo que nos dice de práctica clínica es que la osteoartrosis es una enfermedad articular caracterizada por la degeneración, además de la pérdida del cartílago y alteración del hueso subcondral. Esto asociado a cambios en los tejidos blandos. Ahora, ustedes a lo mejor, nosotros como hispanohablantes hacemos una diferenciación entre osteoartrosis y osteoartritis. Hacemos ese cambio en el sufijo justo para delimitar que tal cual no es un proceso inflamatorio e infeccioso. Pero realmente en la literatura extranjera los van a encontrar que los llaman de la misma manera, osteoartritis o osteoartrosis. Ahora, entramos a la ya hay algunos puntos clave, que es la degeneración, la pérdida del cartílago y por último la alteración del hueso subcondral. Esos 3 puntos esenciales vamos a estar tocando a lo largo de esta presentación. Ahora, en la epidemiología realmente pues no está muy bien descrita por lo que encontré, solo refieren algunos datos y dicen que la prevalencia de la osteoartritis, esto lo dice la guía de práctica clínica, es que en México tiene una prevalencia de 10.5 sobre la población mayor a 50 años. De todos estos casos, la gonartrosis, que es la afectación en la rodilla, va a ser la presentación de esta enfermedad más frecuente, ya que es en un 80% de todos los casos. Esta enfermedad es frecuente en las mujeres, aquí lo único con lo que relacionan es una por el embarazo y la otra por la disminución, la alteración de los niveles hormonales pues de la menopausia. Y por último, dice, constituye uno de los 10 principales motivos de consulta al médico familiar. Y aquí recalcaban mucho, esta enfermedad es degenerativa y con el aumento de la esperanza de vida y etcétera, 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 su prevalencia e incidencia va a ir aumentando. Entonces es una enfermedad geriátrica. Como dato que nos refieren es que en casi de todas las personas menor o mayores a 60 años, donde se presenta, y en 6% de todos los adultos, 6% de esta enfermedad se presenta en adultos menores a... Entonces, lo que les mencioné es una enfermedad de adultos mayores. Con respecto a la epidemiología, la clasificación es muy parecida a cualquier otra enfermedad primaria y secundaria. Esa es la primera clasificación. De la primaria tenemos las dos disyuntivas, si es localizada o si es generalizada. La diferencia es muy fácil. Localizada, pues es localizada. Entonces solo se ve una afectación a una articulación y como es primaria, la causa es entonces, lo clásico es idiopática. Esa es la causa por primaria localizada y que es idiopática. ¿En qué articulaciones? Eso lo vamos a ver después, pero pues puede ser cualquiera. Puede ser en manos, en pies, rodilla, caderas, columna, hombro, la articulación temporomandibular igual sacroiliaca, en tobillo, en muñeca inclusive y clavicular. O sea, esta es una enfermedad que afecta cualquier articulación. Para decir que es una osteoartrosis generalizada, aquí el criterio que nos mencionan es que debe de afectar a 3 o a más articulaciones. No, eso es para ya decir eso en cuanto a la primaria. La secundaria, esta aquí lo dice después, va a ser consecuencia de enfermedades congénitas o del desarrollo, que aquí podemos inclusive meter las que hemos estado viendo, ya sea pie plano, pie equino, genovalgo, genovaro, porque estas a final de cuentas, no se recuerdan, pues generan una desviación. Entonces esa desviación genera exceso de carga sobre esos meniscos, sea en el medial o en el lateral.
Entonces, aquí lo que les mencioné, del desarrollo, ya sea localizada, enfermedades de la cadena de factores mecánicos, lo que ya les mencioné, pie plano, no valgo, etcétera, y la realizada por displasias óseas o enfermedades metabólicas. Otro tipo de enfermedades que pueden generar esto, pues es una enfermedad por depósito de calcio, que tenga un trauma que le afecte esa articulación, o otras enfermedades del hueso y de la articulación, o inclusive causas endocrinas. Esa es la clasificación que nos da el Colegio de Reumatología. Ahorita vamos a ver lo demás, pero ya entrando de lleno a la fisiopatología, pues el término, vamos a ponerlo como que elegantón, es el de la alostasis, ¿no? Pasando más allá de la homeostasis, porque pues tal cual el cartílago tiene que mantener ese balance, ¿no? Entre mitosis y apoptosis, entre cuánto genera de matriz extracelular y cuánto se degrada de esa matriz celular. Ahora, ese equilibrio, pues es lo que el cartílago trata de mantener a lo largo de todos los años, porque si bien pues nosotros somos jóvenes, todavía nuestras células tienen esa capacidad de síntesis y hacer esa regeneración de la matriz extracelular, por lo cual pues todavía no sentimos esas consecuencias del desgaste articular. Ahora, aquí les puse la alostasis del cartílago, pero pues igual hay que definir qué tipo de cartílago es, ¿no? Tenemos tres tipos, el elástico, el hialino y el fibroso. Ahora, y bien podemos definirlo aquí en así, que el cartílago articular pues va a ser un remanente, ¿no? Es decir, que es un remanente del esqueleto fetal con el que nacemos, porque pues, recordando pues es todo cartílago. Y posteriormente, mientras vamos desarrollándonos, pues sucede el proceso de osificación endocondral. El cartílago solo se mantiene sobre los extremos distales de cada articulación. Y hay una característica que es lo importante para que se genere este daño. Histológicamente, el cartílago hialino, ya lo mencionamos, como cualquier otro, en general, va a tener un tejido conectivo denso que lo va a estar rodeando. Y después, después de esta capa, lo va a estar rodeando, lo que mencionan los libros, pues debería ser periósteo, ¿no? Y ya después entramos en las demás zonas, que es la superficial, la tangencial, la transicional y por último la profunda, que es aquí donde ya se alcanzan a ver muy bien los grupos isógenos que forman los condrocitos, que es la célula del cartílago. Ahora, ¿cuál es la característica del cartílago articular? Ya quedamos, es hialino. Pero que lo diferencia de todos los demás es que este no posee periósteo. El cartílago articular no posee periósteo. Y se recuerdan, pues, además de darle protección, lubricación, pues también es donde se produce la maduración de los condrocitos para que van de arriba a abajo. Así se van, así se va generando el cartílago hialino, pero en el articular no sucede. Ahora, nomás para delimitar, porque también lo vamos a integrar en la zona tangencial, que es la más superficial. Ahí, pues nomás hay que describirlo, ¿no? Cómo se ve. Ahí se ve en la imagen derecha. En la zona superficial, los condrocitos van a estar casi aplanados, van a estar alargados y casi no va a haber matriz extracelular. En la zona intermedia ya se empiezan a hacer redondos, ya empieza la síntesis de la matriz extracelular y ya por último es donde ya están formando tal cual los grupos isógenos y ya ellos hicieron la síntesis de la matriz extracelular, tanto parte forme como de la forme. La última pues es la zona calcificada y ya el hueso subcondral. Otra característica que hay que recordar, que pues también es importante, el cartílago, ¿cómo recibe su nutrición? Pues por difusión. El cartílago es avascular y esa es otra característica. Es avascular y está desnervado. La inervación de la llega a través del hueso subcondral o de la cápsula que rodea la articulación. Bueno, ya no he aclarado el punto, ya podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Ahora, ya les mencioné que otra parte importante pues es la matriz, porque es donde se van a producir todos los daños, se van a estar generando ahí. Y esta imagen pues es para describir qué vemos, ¿no? Primero pues vemos en varios grupos a los condrocitos, ¿no? En los ya, como lo hemos repetido a lo largo, grupos isógenos. Esos condrocitos son los que se encargan de la síntesis matriz, y lo importante de la parte es la colágena. La colágena pues, es una proteína, y aquí en específico en el cartílago hialino, la más importante es el colágeno tipo 2, porque este tipo de colágeno es fibrilar, de forma igual, ¿no? Es el mismo tipo de cartílago que se sintetiza en el humor vítreo del ojo, ¿no? Es para darle sostén. Ahora, además de esto, también otro tipo de colágeno que se produce predominantemente es el 9, que es igual fibrilar, pero este va adyacente a las fibras que forma el colágeno tipo 2. Además de esto, aquí otra característica del cartílago hialino es la hidratación que tiene. La hidratación que tiene es mayor a cualquier otro cartílago que hay. ¿Y cómo obtiene esa hidratación? Entonces es muy fácil. El condrocito lo que sintetiza, hay una proteína que sintetiza predominantemente, que es el agrecan. El agrecan, aquí si alcanzan a ver, es el monómero de todos los proteoglucanos que están. Ahora en el nombre está la proteína. En el nombre está la proteína. En el está la penitencia. Un proteoglucano, ya te lo dice, tiene una parte proteica. Y esa parte proteica, ¿qué carga va a tener? Pues negativa. Pero para aumentar esa carga, además de esto, lo que sintetiza es el hialuronato, el condritín y el queratán, que esos se aglomeran alrededor del agrecan y es lo que aumenta la carga negativa para así atraer el agua y darle esa característica de soporte. Por la hidratación es como si fuera una esponjita. Cuando nosotros nos ponemos de pie, lo que hacemos es, de alguna manera, por nuestro peso, es deshidratar al cartílago. Por, por la misma carga, el agua se sale del cartílago y se va hacia la cápsula. Es soporte. Esa es la función de esta matriz extracelular. Algo que no mencioné, otra parte que no mencioné aquí es que ya vimos la parte del cartílago, ¿no? Pero esto no está solo. Rodolo, que vamos a tener la cápsula sinovial, que recordando, pues va a tener tanto la membrana fibrosa como la membrana sinovial, que ya es la íntima. Aquí es muy importante recordar que los sinovicitos se dividen en dos, ¿no? Los tipo A y los tipo B. Los tipo A son los que tienen actividad fagocítica y los tipo B son los que son sintetizadores. Muy importante de ellos es la lubricina, ¿no? El nombre te da a entender que hace, lubrica el cartílago para que no tenga roce sobre la superficie articular con el otro hueso. Eso es importante, lo de los macrófagos. Bueno, esto es tipo A, la actividad fagocítica. Ahorita la vamos a retomar. Entonces, una vez ya contextualizándonos en el cartílago hialino, en el articular, pues ya podemos ver el mecanismo de daño. Y es tal cual, solo seguir las flechas. Entonces vamos a tener factores de riesgo. Vamos a tener la susceptibilidad a otitis. Y aquí algo que lo importante es el desequilibrio fisiológico, ese desbalance entre la regeneración y la apoptosis, la degradación de la matriz extracelular. Entonces, aquí los más importantes que es el traumatismo articular y la obesidad por sobrecarga, así también el desgaste, el sobreuso de esa articulación también es un factor de riesgo para esta patología. Entonces, lo que producen es un aumento en el catabolismo y una disminución del anabolismo, porque por el mismo daño el condrocito empieza a liberar citocinas proinflamatorias que van a degradar la matriz extracelular. ¿Cuáles van a ser? Va a ser las metaloproteasas principalmente, que aquí vienen en este cuadrito, las metaloproteasas y el factor activador del plasminógeno. Aquí hay que resaltar las MMP, las metaloproteasas.
pues lo dice el nombre, rompen proteínas. Y la proteína que le da ese sostén, pues va a ser la colágena. De hecho, la 13, pues es la colagenasa tipo 2. Entonces, esas enzimas son las que se liberan durante el daño. Además de esto, el condrocito también libera otros factores, el factor de necrosis tumoral alfa y la prostaglandina E2, que estas dos lo que hacen es disminuir la síntesis del agrecan y del colágeno tipo 2, además de, pues sí, lo mismo, seguir el estado inflamatorio. Ahora, pues como tenemos condrocitos funcionales, condrocitos jóvenes, pues lo que hacen es hacer la compensación. O sea, sí, al mismo tiempo voy a regenerar. Entonces, para regenerar, lo que hace es sintetizar BMP2, que es el factor morfogénico del hueso, el tipo 2, que eso es lo que va a hacer es favorecer el anabolismo. Y también va a producir el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta. Esos dos factores son los principales para la regeneración de la matriz extracelular. Entonces es como un regrado, pero regenera. Pero en las personas mayores, pues ya los condrocitos no tienen esa capacidad, predomina el daño. Aquí ya siguiendo con las flechitas, pues ya hicimos el intento de reparación. Ahora, si se degrada, hay que imaginárnoslo. Vamos a regresar a esta. La liberación de las citocinas del condrocito de manera inicial, pues aquí lo vemos, va a ser paracrina. O sea, la matriz que va a degradar va a ser lo que lo rodea. Una vez que degradó esa matriz, ya sus citocinas pueden entrar en contacto con el líquido sinovial. En vez de ser localizada, se va a hacer difusa, porque va a estimular a otros condrocitos en otra parte de la articulación. Ahora, una vez que ya se terminó de degradar ese colágeno, que estaba, ese colágeno, ese cartílago que estaba por encima del hueso subcondral, pues las citocinas ya empiezan a interactuar con ese hueso. Y aquí lo importante, lo que genera los cambios, la deformidad ósea, es y el TGF-beta. Esos dos. ¿Por qué? Y aguanto. Porque ya tenemos que para eso existe lo mismo, resorción y resorción, bueno, para anabólicos contra la resorción ósea tenemos a ese factor, el TGF-beta, que es lo que termina haciendo, pues termina inhibiendo la diferenciación de los osteoclastos y aumenta la función de los osteoblastos. Entonces, ese aumento en la síntesis de los cristales de hidroxiapatita en el hueso es lo que nos va a formar los osteofitos, y esto de manera crónica es lo que nos va a generar las deformidades óseas, porque el crecimiento sí puede ser bien hacia adentro de la articulación, pero también puede ser hacia los lados de manera, digámoslo, horizontal. Esa es el TGF-beta. Por último, pues ya lo explicamos, las modificaciones en el hueso subcondral y una reacción de hiperostosis. Y ya eso, si no se controla, pues va a progresar a la osteoartritis. Ahora, es un esquema, y aquí lo que quería retomar es la membrana sinovial. Ya les mencioné los tipo A, que tienen actividad fagocítica. Entonces, esto es igual. Con la degradación de la matriz extracelular, inclusive mencionan que un dato en etapas tempranas pues puede ser el hallazgo de ratones articulares, y con ratones se refieren a tal cual cachos de cartílago que están libres sobre el líquido articular, sobre el líquido sinovial. Entonces esos ratones son los que interactúan con los sinovicitos tipo A y ellos los degradan. Y al estar degradando un componente que no debería de estar ahí, entonces activan una reacción inflamatoria.
Esa reacción inflamatoria se podría traducir en una sinovitis, y esa sinovitis, si no se controla, que igual es otro dato que toman, se va a engrosar la membrana sinovial. Y eso es todo en cuanto a fisiopatología, para no entrar en más detalles. Ahora, el cuadro clínico, pues ya se los mencioné, puede afectar cualquier cartílago articular. Ya no tenemos articulación a un montón de lados. Pero por epidemiología, pues las más afectadas van a ser la de rodillas, las de cadera, la lumbar, de manos, las interfalángicas, cervical. Ya también lo que encontré en UpToDate, pues es que también se veía predominantemente afectada la articulación del primer ortejo del pie. Ahora, si bien para no extendernos y hablar articulación, todo con una característica, porque están producidas por el mismo mecanismo. ¿Y cuáles van a ser esas características? Pues van a ser la rigidez articular, que va a ser menor a 30 minutos, esa es una característica. El dolor articular va a ser intenso, de instalación insidiosa, que incrementa con la... Aquí puse bipedestación prolongada, el inicio de la marcha, subir escaleras o disminuir con el reposo, pero el dolor va a incrementar justo con el movimiento que involucre esa articulación. La siguiente punto en el cuadro clínico va a ser que también puede presentar la deformidad ósea, la contractura de los músculos, rigidez y la crepitación. La crepitación es otro dato importante porque los pacientes, esas las vamos a explorar, al menos en la de rodilla, con la maniobra de McMurray, que lo vamos a ver más al rato. Y el siguiente es que presentar un derrame articular, incremento de la temperatura local, lo que les mencioné, por la misma sinovitis que hay, se engrosa la membrana sinovial y esta también puede llegar a un derrame articular, no de manera no infecciosa, ni traumática. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer pues identificando los factores que principalmente son los mecánicos. Lo siguiente es la exploración de la articulación, ya lo que les mencioné, vamos a buscar lo de la articulación, la evaluación de la fuerza muscular y de los reflejos osteotendinosos, la búsqueda de datos de inflamación para hacer el descarte, y entre esto vamos a buscar si hay dolor, si hay eritema, si hay un aumento de la temperatura, si hay derrame sinovial, la crepitación, y algo muy importante, porque es algo que evalúa la siguiente, bueno, una escala que en un momento les voy a poner, pues es la evaluación de los movimientos y la estabilidad articular, justo para ver si ya es limitante y si esto igual afecta su estilo de vida. Entonces, estos son los criterios del Colegio Americano de Reumatología que muestra por articulación. Realmente, bueno, los comparten la característica del dolor, la deformidad ósea, en algunos sí varía. Y bueno, en los de es lo que comentábamos, la presencia del dolor, presencia de osteofitos, el líquido sinovial con características mecánicas, la edad mayor de 40 años, la rigidez matinal menor a 30 minutos, la crepitación rotuliana. En la de cadera, va a tener un pinzamiento radiológico de la articulación coxofemoral, va a tener lo mismo osteofitos femorales o acetabulares, y la velocidad de sedimentación globular de menos de 20. En manos, esto ahorita lo vamos a ver, la presencia de dolor, congelación o rigidez de la mano la mayor parte de los días, la proliferación osteocartilaginosa en 2 o más de las 10 articulaciones, y va a tener una tumefacción en menos de 2 articulaciones metacarpofalángicas. Aquí es importante en manos lo que comenta de la proliferación osteocartilaginosa, porque las tumefacciones, aquí lo menciona, son frías. Ya pueden ser las afectadas, ya se los mencioné, son las articulaciones interfalángicas, las distales o las proximales. Entonces es lo que vamos a ver como los nódulos de Heberden o los de Bouchard. Ahorita les puse una imagen. Y otra articulación afectada es la de columna vertebral. Aquí, pues lo que dice, no existe una definición precisa de la artrosis vertebral,
pero también se caracteriza por una pérdida focal del cartílago articular y radiológicamente igual presenta el estrechamiento del espacio articular como en todas las demás, porque esa es otra característica que les voy a mencionar más adelante. Ahora, lo que les mencioné para rodilla, como lo vamos a explorar, además de la palpación, etcétera, va a ser la maniobra de McMurray. Esta maniobra consiste en hacer una flexión de cadera de 90 grados y de rodilla igual, y agarrando de la parte posterior la articulación de la rodilla y de manera distal la pierna, lo que vamos a hacer es una rotación interna y externa. De manera interna, lo que se estaría explorando son, porque esta maniobra explora los compartimentos de la rodilla. Esos compartimentos son 3. Los compartimentos van de acuerdo al menisco en donde estén. ¿Cuántos meniscos tenemos? Pues 2, ¿no? Hay un tercero, ahorita se los voy a explicar. Entonces, los meniscos son, ya lo sabemos, son nombres, bueno, los meniscos semilunares, cartílagos semilunares, y tenemos uno medial y uno lateral. Medial es el que está hacia la línea interna y el lateral es hacia la línea externa. Uh-huh. Entonces, al hacer esta rotación interna y externa, lo que hacemos es explorar esos meniscos. Y si presenta dolor y tiene crepitaciones, es así como comprobamos que exploramos que tiene osteoartrosis. Inclusive la guía de práctica clínica menciona que todos los pacientes con gonartrosis tienen esta prueba positiva. Y el signo de Fouch, el que menciona aquí, es parecido, nomás es una rotación, en rotación interna con una extensión lenta de la rodilla, y así se explora el menisco medial, y si tiene dolor, es positivo. Uh-huh. Ahora, aquí el siguiente son los signos que se podrían ver. En la imagen derecha vemos la rodilla con un derrame sinovial, entonces vemos el aumento del volumen, no vemos eritema, probablemente no tenga de la temperatura, y esto es un hallazgo clínico que se puede ver. Y también lo que podemos hacer es el signo de la fluctuación que tiene la rótula, que es movible. Uh-huh. Del lado derecho, lo que vemos son las afectaciones en las articulaciones de la mano, las interfalángicas principalmente, como se los mencioné, y ya vamos a ponerle nombre. Si los nódulos, bueno, las tumefacciones o los nódulos están en las articulaciones interfalángicas, son los nódulos de Heberden. Si están en las proximales, son los de Bouchard. Y aquí algo muy importante es que también se podía afectar la articulación metacarpofalángica del pulgar, que es muy limitante, mencionaban. Ahora, si de un inicio les mencioné que se exploraba los arcos de movimiento y aparte de eso, pues veía si tenía limitación o no. Entonces, la escala que se usa para ver el impacto de esta enfermedad sobre la vida es la de escala funcional de Stein-Broca, en donde se divide en 4, son 4, en uno sin limitación funcional y realicidad normal. En el 2 puede realizar sus actividades de la vida diaria, pero no puede realizar actividades recreativas. En el 3 tiene dificultad para hacer las tareas diarias, ya sea como el autocuidado, y no puede realizar de la misma manera actividades recreativas. Y en el grado 4 es que ya es dependiente, está limitado en las actividades diarias de su vida. Esa es la escala funcional. Y a partir de eso es igual como se toma para el tratamiento, si se va a hacer farmacológico o no farmacológico, o si va a ser quirúrgico. Ahora, si bien el diagnóstico de esta enfermedad puede ser meramente clínico, en situaciones donde el dolor no remite al tratamiento o que la causa del dolor no se explique por ninguna patología, se realiza el diagnóstico se puede apoyar por imágenes por imagen, que principalmente pues, va a ser la radiografía. En la radiografía se pide de acuerdo a la articulación y hay varios datos que se pueden observar, ahorita los vamos a ver.
Entonces, aquí tenemos las radiografías de mano, que cómo las vamos a pedir. Vamos a pedir una AP y una oblicua, y estas radiografías deben ser bilaterales. Entonces, aquí ya podemos hacer la diferenciación para poder ver tanto los espacios articulares como para ver las deformidades óseas. Aquí mencionaban que los cambios óseos principales en los huesos en las falanges, pues eran hacia los lados, crecían como si se ensancharan los dedos, y el espacio articular pues es casi nulo, casi no se alcanza a observar. Ahora, y esta característica es importante. La osteoartrosis solo afecta a las falanges, respeta los huesos del carpo. Esa es una característica de la osteoartrosis. Ahora, en la siguiente, en rodilla, las proyecciones que tienen es igual una AP, una lateral, y para la rota se pide en 30 y 80 grados. Y lo mismo, valor lo mismo. Aquí vamos a hacerle zoom, a ver si se alcanza a ver. Entonces, lo que se va a evaluar es igual el espacio va a estar estrecho, igual la presencia de osteofitos y las deformidades óseas. Se va a evaluar lo mismo en casi todas las articulaciones. Y esto se va a estadificar. Los hallazgos en la radiografía se van a estadificar. Esta es una imagen que les puse, lo que ya les había comentado, la osteoartritis presentan articulaciones interfalángicas a comparación de la artritis reumatoide, de la psoriática o de la hemocromatosis. Y lo que ya les había mencionado, la clasificación radiológica de las Kergren y Lorenz. Van a ser 5 grados contando el 0. El grado 0 va a tener características normales. El grado 1, que el de dudoso, se duda igual del estrechamiento del espacio articular y se identifican posibles osteofitos. En el grado 2, que es la leve, tener una disminución del espacio articular, y aquí sí se comprueban los osteofitos. En el grado 3, tiene un estrechamiento del espacio articular, va a tener esclerosis y una leve va a tener osteofitos y una leve esclerosis, además de una posible deformidad de los huesos. Y ya el grado 4, que es con una marcada disminución del espacio articular, abundantes osteofitos, la esclerosis es grave y la deformidad de los huesos es evidente. Ahora, pasando al tratamiento, clarito les voy a explicar solamente lo que viene en la guía de práctica clínica. Farmacológico, el tratamiento de primera línea es el paracetamol. El paracetamol encontré de 3 miligramos al día, y eso debería de en etapas tempranas. Pero aquí mencionaba este tratamiento, este fármaco de primera línea no funciona. Puedes acudir a los tratamientos de segunda línea, pero solo como coadyuvantes, los AINES, y que sean inespecíficos. En este caso mencionaban que inclusive para recetarlos había que estudiar si tenía alguna otra comorbilidad, si no tenía riesgo cardiovascular o si no tenía alteraciones metabólicas. Y los AINES solo me recomendaban su uso hasta 7 días, y su uso igual con la correspondiente protección de la mucosa gastrointestinal. El que sí se podía usar de manera rutinaria, mencionaban que era el Celecoxib, porque inclusive hicieron una comparación que ahorita les voy a mencionar. El Celecoxib sí tiene evidentes efectos en la disminución del dolor, en la inflamación que se genera por el desgaste mecánico de esta enfermedad. Y si no funciona ninguno de estos, el tratamiento de tercera línea es el tramadol, o inclusive una combinación de analgésicos. Y ya, suponiendo que este manejo funcionó, pues ya se le hace integración social, actividades deportivas y laborales, además de que se le hace su
tiene que ir a rehabilitación o tienen que hacer ejercicios de la musculatura, que aquí mencionaron que era principalmente el cuádriceps, ejercicios del cuádriceps para mejorar la fluidez de los movimientos. Uh-huh. Y en cambio, si no tuvo mejoría de los síntomas y remitió al tratamiento, se hace la reevaluación clínica y terapéutica y ya se busca la atención el tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico se considera, aquí me equivoqué, mayores a 55 años, pacientes mayores a 55 años, lo que ya les había mencionado, que tuviera síntomas refractarios al tratamiento farmacológico y por último que tenga una gran acción a la calidad de vida del paciente, que ya lo estaremos colocando en un Stein-Broca 4, ¿no? Que ya no puede realizar ninguna de sus actividades ni diarias como recreativas ni laborales. Lo que mencionan es que este del tratamiento está completamente contraindicada en pacientes con desórdenes neurológicos, emocionales o mentales severos. Esa es la contraindicación que mencionaban. Además de que igual tuviera alguna enfermedad hematológica, que tenga algún riesgo cardiovascular, pues igual la había que descartar o esta posibilidad. Ahora, ¿cuáles van a ser los manejos quirúrgicos? Van a ser principalmente 3, dependiendo del grado. Si es grave, una ortoplastía con prótesis, aquí mencionaba que puede ser unicompartimental o bicompartimental, puede ser total, lo que ya les había mencionado. Y ya lo que se busca pues, es restablecer la función y una disminución en el dolor. Así también uno de los efectos es que tiene igual una durabilidad limitada y también depende de si la operación es exitosa igual. La siguiente es el lavado articular que se hace con artroscopía y el objetivo con el que se hace eso es eliminar las adhesiones intraarticulares y movilizar los fragmentos de tejido, también extraer, asimismo disminuir la cantidad de citocinas que hay en este líquido. Último son las osteotomías correctoras, que es cortar ese pedazo de hueso que tiene esa deformidad con los osteofitos, etcétera. Ahora, como otras opciones, yo sé que hay muchas. Yo creo que todos tenemos alguna abuela que nos ha dicho, ¿y qué tan eficaz es el ácido hialurónico intraarticular, las inyecciones de esteroides? Aquí eso lo busqué inclusive. Y aquí les puse las tablas sobre las recomendaciones que hace el Colegio Americano Verde, pues te dice, ¿no? Que sí es bueno. El que es verde, completamente verde, es que es ampliamente recomendado. El verde claro es que en algunas circunstancias sí se recomienda. Lo que sí está de lleno, lo que sí recomienda, son los cambios en el estilo de vida. Que haga ejercicio, que tenga una pérdida de peso, Tai Chi, el cane, que es el uso de bastón, así como terapias, así como terapias térmicas, que aquí me mencionan que era el enfriamiento de la articulación, y esto disminuye la respuesta inflamatoria, la terapia cognitiva conductual, la acupuntura, la kinesioterapia, etcétera. Ahora, aquí lo que les mencionaba es la terapia con fármaco. Los AINES orales están recomendados para tanto mano como cadera y rodilla. Ahora, si bien el paciente no pudiese ingerir, ya sea porque tenga algún riesgo de ulceración o etcétera, entonces se pueden usar los AINES tópicos, pero ¿para qué articulaciones? Para rodilla y para mano. Para cadera mencionaban que no, porque pues, es muy difícil que de forma tópica el medicamento llegue a la articulación. Y algo que es importante es las inyecciones intraarticulares de esteroides.
porque estas inyecciones se pueden aplicar en pacientes que un dolor súbito de forma aguda, que no remita con paracetamol ni AINES y que este dolor sea limitante para la actividad del paciente. Estas inyecciones sí se aplican y es guiada por ultrasonido. Estas sí están ampliamente recomendadas. Lo que sí mencionaban es que no se pueden usar de más de 3 o 4 veces durante el año, por lo mismo de que igual puede haber atrofia del cartílago, de los condrocitos. Los siguientes medicamentos ya los hablamos: el acetaminofén, el tramadol, el duloxetine, y lo que mencionaban aquí era la condritina. Esta igual bueno, aquí yo entré en controversia. La verdad, muchas bibliografías chocan en este punto. La condritina mencionan que sí tiene un efecto positivo, ya que disminuye la degradación del cartílago y aumenta la regeneración, pero la única limitante que mencionaban ahí era que esta condritina se tiene que estar tomando de manera diaria. Y lo que encontré en un estudio de Cochrane es que la dosis mínima para que tenga efecto son 1200 gramos al día de condritina. Eso es la guía. Ahora vamos a ver lo que no recomienda. De entrada, pues el color rojo te dice peligro, ¿no? Entonces, lo que no recomienda como terapia física, psicosocial, pues va a ser la TENS, que es la electroestimulación del nervio. Esto es parecido a un puerto de dolor. Se piensa que estimulando los nervios de la acción, pues se va a disminuir, se va a bloquear esa aferencia del dolor hacia la médula, pero esto no lo recomiendo. La terapia de masajes, la modificación de los zapatos, etcétera, igual está contraindicada. Pero lo del cambio de zapatos sí está indicado en pacientes que tengan que esta enfermedad sea secundaria a su pie plano, a genovalgo o a genovaro, porque son alteraciones mecánicas. Entonces ahí sí aplicaría. Ahora, de los medicamentos, lo que no recomiendan son los virus, justo por su mecanismo de acción, que es disminuyen la resorción ósea y aumentan la actividad osteoblástica. La glucosamina no la recomiendo porque tal cual no hicieron la comparación con el celecoxib y no tuvo ¿cómo se llama? Superioridad. Hicieron un estudio de superioridad y la glucosamina no tuvo efecto, no tuvo efectos. La hidroxicloroquina tampoco la recomiendan, el metrotexate. Y algo pues igual pues me sorprendió es que los inhibidores tanto del TNF y TNF, los antagonistas de la interleucina 1, tampoco son recomendados. Yo en un inicio pensé que sí, porque pues es parte del mecanismo de daño, pero tampoco los recomiendo. Ahora, ya pasando a lo último, las inyecciones articulares del ácido hialurónico tampoco están recomendadas. Lo que yo encontré es que no se recomienda porque si bien estás aumentando la parte aforme, que es la matriz extracelular, no hay una regeneración de la parte forme, entonces no hay quien la mantenga. Entonces, a final de cuentas, se vuelve a degradar y pues no mejora significativamente la condición del paciente. Eso como terapias alternativas. Y por último, la última terapia que vamos a ver es algo que pues, me pareció interesante, ¿no? ¿La ozonoterapia sirve? Esa es la pregunta. Realmente vi que esta pues, se ha hecho más popular cada vez y lo que encontré es por su mecanismo de acción. De hecho, inclusive el Colegio de Reumatología la reconoce como una terapia viable, porque en un estudio que hicieron con 98 pacientes, a 65 les dieron ozonoterapia y a los restantes solo les dieron INES de aire. Y en los pacientes que recibieron la ozonoterapia, en un 87% de los datos clínicos, todos pudieron tanto realizar actividades diarias como recreativas, subir las escaleras, sentarse, caminar, correr, etc.
Y ahora, a mí me surgió la curiosidad, pues dije, ¿qué es lo que produce? Y tiene muchos efectos. De hecho, inclusive su beneficio es que no es alergénica, es aire. Lleva un porcentaje de ozono y otro porcentaje de oxígeno médico. Entonces funciona como germicida. Lo que hace también es aumentar el metabolismo del condrocito. Entonces recupera sus funciones. Además de esto, el ozono lo que hace es igual inhibir todas las proteasas que hay. Inhibe tanto las agrecanasas como las proteasas. Y a su vez también inhibe los factores proinflamatorios, inhibe la interleucina 10 y el TNF-alfa. Y aquí les puse este esquemita porque es otra parte interesante de la ozonoterapia, ya nomás como dato. Porque el ozono, al final de cuentas, lo que hace es aumentar la transcripción del NF-kappa B, que es un factor inflamatorio, pero los genes que transcribe son específicos, son para el la interleucina 10 y el TNF beta 1, que son inhibidores de la actividad inmunológica. Entonces, podríamos decir que ese es el efecto. Es un inmunomodulador. Uh-huh. Y eso es lo que encontré como terapias alternativas. Y aquí está la bibliografía. No sé si tengan dudas, preguntas, algo Yo que tengo quieran una. comentar. Yo Sí. no sé si vi, ay, perdón, que no sé si vi mal o la Condroitin estaba tanto en las recomendaciones como en las Ajá. dos recomendaciones. Uh-huh. Sí, entonces, ¿está o no con el recomendado? Es que, ajá, es lo que te digo, depende de la bibliografía, inclusive el IMSS, sí, bueno, en las guías de práctica clínica sí viene recomendado el uso de condritina. Entonces, Ok. depende tanto de la absorción del paciente como ahora sí, ajá, lo que dice el doctor sigue siendo controversial. Inclusive, de forma comercial, la condritina se vende junto con la glucosamina. Y pues igual lo que les mencioné en los estudios no muestra, ajá, que tenga algún efecto eficaz o positivo. Ajá. Ok, gracias. Oye, amigo, Sí. ¿y hay algunos criterios para la ozonoterapia? No encontré. De hecho, igual mencionaban que la ozonoterapia es lo que se está usando, bueno, lo que se trata de implementar en países primermundistas, en Alemania, en Frankfurt, en sus ciudades, ¿En México? Frankfurt, Essen, Leipzig, sí lo usan, ellos sí lo usan, porque es una de sus ventajas, se puede, como no es alergénico y se absorbe, también Ujú, mencionaban que se puede usar de manera frecuente, pero no, criterios así para esto no encontré específicos. de acuerdo. Gracias. Ujú. Yo tengo una pregunta. En los casos, nuestros pacientes nada más van a tener desafortunadamente acompañado de comorbilidades como es diabetes, hipertensión, inclusive otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos que tienen un régimen de prevención primaria o secundaria, ya sea con una acetilsalicílico, ¿cambia la terapéutica o nada más se mantiene ese medicamento de prevención secundaria y se le añade el paracetamol, aún teniendo en cuenta que pues, puede ser como un factor de riesgo para la producción de úlceras pépticas? ¿Cómo cambia la terapéutica con esos pacientes o se mantiene igual? Mm, Se les dan protectores, ¿no? Para... Ajá, También bueno, es lo que dependiendo de mencionaba. las Ajá, líneas de tratamiento, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí en la GPC no viene así como, dice que nada más puedes darle el paracetamol y si mejora, pues bien, ¿no? Le das lo sigues estudiando. Y si no, pues ya puedes buscar una alternativa quirúrgica, pero en ese caso, ¿cuánto tiempo se le tiene que dejar para ver si es efectivo o no? dice el doctor que las recomendaciones son son manejar dosis medias o bajas en fórmulas combinadas para evitar efectos secundarios. Muchas gracias, Doc.
Y los AINES, bueno, lo que comentaste, Farfán, el paracetamol, bueno, mencionaste que los AINES únicamente pues por 7 días, ¿no? Pero el paracetamol entonces, o sea, un tratamiento como tal permanente no va a tener el paciente. Ajá, el paracetamol es el de elección. Ese Ajá. sí es, o sea, pero es pues como permanente. Ajá. ¿Y qué hay del, o sea, del daño renal que puede llegar a tener? Pues supongo que va igual con lo mismo que puso el doctor, dosis medias o Ya bajas. dijo el doctor que 3 a 6 meses. Ah, ok, ya, gracias. Mm, Ok, gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, aportación que quieran decir, algo que ustedes hayan encontrado? Amigo, le explicaste muy bien. Sí, la verdad estuvo muy bien. Gracias. Entonces ya no hay más, creo que ya sería todo por hoy. Gracias, amigo.